Listo. Pues vamos a comenzar hoy con la parte, pues digamos, más básica de las definiciones que vamos a estar viendo. Y entonces les comparto la pantalla. Un segundo. Listo. Entonces, permítanme un segundito, nada más. Quiero ver si sí se ve todo bien. Sí. Entonces, bueno, sí estoy grabando. Aquí se nota abajo, ¿no? Que sí estoy grabando. Y digo, si se me olvida, pues ahí me avisan alguna otra ocasión. Y bueno, vamos a empezar con estas definiciones de las cosas que vamos a estar viendo. Muchas de las cosas que vamos a ver pues se relacionan con aspectos que ya conocen de regresión, pero también tenemos algunas otras cosas que sí son como más específicas ya de estas generalizaciones. Entonces, bueno, digamos que en todos estos modelos vamos a tener lo mismo de siempre, ¿no? En las regresiones. Tenemos una variable dependiente, respuesta, o output, también se le puede llamar en un contexto más de ciencia de datos, o si nos vamos más a la parte de econometría, le llaman variables endógenas. Esta es explicada por un conjunto de variables, nuestras variables explicativas, nuestras variables independientes, nuestras variables de tipo input, o desde el punto de vista de esto de econometría, pues las variables exógenas, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de inputs y outputs, ¿no? Bueno, un output, de hecho, aquí, en este tipo de modelos. Entonces, bueno, la idea es relacionar ambos, ¿no? Para ver cómo se están afectando, en este caso, los inputs hacia el output, ya sea en términos de algo de tipo inferencia, donde nosotros queremos ver la fuerza de esta relación o asociación, o desde un punto de vista predictivo, ¿no? Donde nosotros querríamos, por ejemplo, predecir el valor del output, ¿no? Basándose en los inputs. Entonces, bueno, son como dos enfoques importantes en estadística que a veces tienden a confundirse o a revolverse y que en realidad pues nosotros lo tenemos que considerar como dos cosas separadas, ¿no? Que en algunos casos pues sí se puede tener la idea de que hagamos las dos cosas, pero normalmente pues nosotros desde un principio sabemos qué tipo de análisis estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso los modelos que vamos a estar utilizando van a ser modelos lineales. Justo, digamos que la idea detrás de esto del modelo lineal es que haya una relación lineal, ¿no? O sea, que justo se tenga una relación. Ay, perdón, disculpen un segundito. Es que, aquí, ya. Este, entonces, pues justo esto que nosotros tenemos es que la relación pues es a través de una función lineal, ¿no? O sea, la relación la establecemos a través de una recta o un plano o hiperplano, ya si estamos hablando en términos de que tenemos muchos inputs. Y entonces ahí pues tenemos, digamos en el caso más simple, una relación a través de una recta donde pues vemos que la y es igual a pues una combinación lineal en términos de la x, ¿no? Que tenemos una parte constante y una parte que corresponde pues a la pendiente, ¿no? De esta recta. Sin embargo, digamos, algo importante que considerar en el caso de estos modelos lineales es que también puede establecerse una relación de tipo no lineal si nosotros somos capaces de linealizar la función. Por ejemplo, aquí pues se observa una relación que nos hablaría de algo de tipo exponencial, ¿no? Donde la relación pues claramente no es lineal, pero si nosotros tratáramos, digamos, como de escribir la función que está relacionando el output con el input, lo veríamos a través de algo parecido a lo que estamos dando aquí, donde tenemos la exponencial de la combinación lineal, ¿no? Del input. Entonces, en este caso, pues digamos, parece que es algo de tipo no lineal, pero justo la ventaja que se tiene con estos modelos lineales es que también es posible linealizarlos, ¿no? Simplemente, si aquí esta exponencial la paso del otro lado, entonces trabajo, digamos, sobre una escala logarítmica en términos del output. Y entonces regreso a que tengo algo de tipo lineal, donde lo único que tenemos que hacer es transformar nuestra y
pero al final seguimos con este enfoque de que estamos trabajando sobre algo que pues sería una especie de regresión lineal. Entonces, bueno, esto es algo que tenemos que considerar porque, bueno, aunque en principio se supone que todo es lineal, hay veces que podemos establecer algunas relaciones no lineales. Claro, siempre y cuando pues podamos hacer algo como lo que tenemos aquí. Y entonces, bueno, básicamente, en términos muy generales, nosotros lo que vamos a tener es que nuestro output lo vamos a relacionar a través de una función con nuestros inputs, nuestras variables, que son las variables explicativas. Usualmente pues tenemos algunas de estas variables que podrías considerar como si fuera de tipo constante, de hecho alguna, perdón, que sería nuestra variable asociada aquí al coeficiente, que en términos de la recta de regresión pues es simplemente la parte constante que pues justo correspondería a la ordenada al origen de una recta que pase a través de nuestro plano, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de relación que estamos estableciendo, bueno, ya dijimos que puede ser linealizable, pero al final nosotros vamos a establecer una función, ¿no? Entre los outputs, el output, perdón, y los inputs. Entonces, aquí, digamos que hay que tomar en cuenta tanto el tipo de variable a la que corresponde el output, como al tipo de variable al que corresponde el input. Esto lo puse como un poco de recordatorio, pero nosotros sabemos que tenemos distintos tipos de variables, ¿no? Tenemos las variables cualitativas, de las cuales pues en particular tenemos dos tipos, que serían las que corresponden a las categóricas como tal, que son estas variables donde nosotros pues no podemos establecer como un orden, ¿no? En estas categorías que corresponden a cada una de las variables. Entonces estas categorías, pues por construcción se supondría que deberían de abarcar todas las posibilidades que tenemos en los individuos para que entonces no haya algún individuo que no puedas asignarle una categoría. Y entonces, bueno, son estas variables donde nosotros podemos tener cosas como sí y no, o variables donde podríamos tener como en el estado civil, ¿no? Entonces, son variables donde realmente no podemos establecer un orden, pero pues sí se pueden manejar de todos modos como parte de algunos modelos lineales, eso lo vamos a ir viendo. Y en el caso de la escala ordinal, ahí pues sí se puede dar, como el nombre lo indica, un cierto orden, ¿no? A estas categorías, digamos que las podemos organizar de un valor menor a un valor mayor, ¿no? Darle un orden como en el nivel socioeconómico, que podemos ir asignando desde bajo a alto con los valores que tengamos intermedios. Entonces, este tipo de escala, pues, digamos, es un poco más manejable con muchas de las técnicas estadísticas más tradicionales que la escala categórica, porque justo, digamos, con la escala ordinal depende del número de categorías que manejemos, pero si tienes suficientes categorías, bueno, entonces pues pensar que eso ya no es tan diferente a una variable cuantitativa, bueno, ya es un poquito menos grave, ¿no? En cambio, en una variable categórica, pues ahí sí es muy grave porque realmente aunque yo le pueda asignar un número a las categorías, pues ese número no significa nada, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso en nuestras variables cualitativas. Y las otras variables, que son pues digamos las que se han manejado más con las técnicas tradicionales, que a lo mejor han visto, son las cuantitativas, donde ahí realmente pues, lo que tenemos son números, ¿no? Entonces estos números pues los podemos organizar, usualmente pues tienen algún cero o algún origen del cual nosotros partimos, ya sea que pues este cero es arbitrario o es un cero que digamos de manera natural surja por el tipo de datos. Y bueno, en ese caso nosotros ya para ese tipo de variables numéricas, pues incluso podemos obtener la distancia, ¿no? Entre cada una de las distintas posibilidades de valores. Entonces, bueno, es muy importante tener como muy presente el tipo de variable, porque dependiendo de esto va a ser el tipo de modelo lineal que vamos a nosotros usar o el que deberíamos de utilizar, ¿no? Entonces, justo aquí lo que voy a introducir es un poco como pues este tipo de modelos que podemos tener y variantes, dependiendo del tipo de variables que vamos a tener tanto en inputs como en outputs, y también dependiendo pues del número
de inputs, ¿no? Que nosotros estemos utilizando. Y bueno, muchas de las cosas que nosotros vamos a ir viendo después, pues van a entrar como distintas posibilidades de estos modelos, ¿no? Que voy a introducir. Entonces, bueno, el más sencillo es justo como lo que tenía arriba. Cuando tenemos una variable cuantitativa de tipo output y una variable de tipo input también cuantitativa. En ese caso, pues estamos frente a la regresión lineal simple, ¿no? Más adelante, pues voy a dar un recordatorio de esto, pero pues simplemente es tratar de aproximar lo mejor posible a través de una recta, pues, esta asociación que tenemos entre input y output. Entonces, bueno, en ese caso, pues, digamos, estamos en el más sencillito, y es el caso que nosotros, pues, vamos a explorar de alguna manera, pues, a través de los modelos más simples de la parte lineal. Luego, si tenemos una sola variable cuantitativa y tenemos varias variables explicativas, pensando primero que todas son cuantitativas, pues es un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, digamos que este modelo generaliza la idea que se tiene en la regresión lineal simple para que nosotros ya tengamos varios inputs. Y entonces, pues en lugar de que sea una línea o una recta la que estamos ajustando, pues ya es un plano o un hiperplano. Y entonces, bueno, digamos que hasta aquí pues son cosas que son más familiares, ¿no? Para muchos porque pues son aspectos que a lo mejor ya se han visto antes. Pero bueno, ¿qué pasa cuando tenemos inputs que son de tipo cualitativo? Donde entonces nosotros vamos a empezar en el caso que solamente sea uno. Entonces, digamos en ese caso, caemos a lo que se conoce como el ANOVA de un factor. A este tipo de variables cualitativas explicativas se les llama factores también. Y entonces, bueno, son análisis donde tenemos un output cuantitativo. Por ejemplo, podría uno estar pensando como, aquí lo comento como el ingreso. El ingreso es cuantitativo y que pues nosotros estemos tratando de especificar la asociación entre ingreso y el sector económico al que pertenece un individuo, ¿no? Entonces, ahí nosotros, el sector económico, no sé, a lo mejor lo podemos clasificar en distintas categorías, unas 4 o 5, y entonces, pues la idea es ver si hay una relación entre input y output. Sin embargo, digamos que si nosotros lo pensamos como que en la idea que estamos haciendo, sería como un poco ver si el comportamiento de este output cuantitativo es igual en cada categoría del input. O en otras palabras, si pensamos en términos de promedios, podríamos pensar que este promedio que tenemos para nuestro output es similar o no es similar en las distintas categorías del input. O sea, si el ingreso promedio es similar en los distintos sectores económicos. Entonces ahí podemos aplicar esto de una ANOVA de un factor y que pues de hecho, de acuerdo a esta idea que les comento, lo podríamos ver como una generalización de una prueba T. Estas pruebas T que usabas para ver si la media era similar en dos grupos de individuos, ¿no? Entonces ahí pues nosotros lo estamos generalizando a cuando tengamos dos o más grupos, digamos, en esta categoría que es nuestra variable cualitativa. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de este tipo de primer modelo. Y bueno, es bastante utilizado también en cosas de experimentos y se liga con diseño experimental, porque justo en los experimentos, por ejemplo, pudieras tener alguna sustancia que nosotros estamos viendo, pues el efecto, ¿no? Que tenga, no sé, en términos de presión sanguínea, y a lo mejor acá estamos pensando en términos de distintos tratamientos. El tratamiento que es el que estás tú tratando como de innovar, a lo mejor un tratamiento que sea estándar y a lo mejor no aplicar tratamiento, ¿no? Entonces ahí pues hacemos cosas de este estilo y bueno, es la ANOVA de un factor, ¿no? Que sí es bastante útil en pues muchos tipos de análisis. Luego la generalización de la ANOVA de un factor pues es la ANOVA de varios factores, donde digamos que en lugar de que tengas una sola variable explicativa cualitativa, pues ya vamos a tener varias, ¿no? Entonces ahí estamos pensando que tengas tres o más y entonces podemos empezar a ver esta relación o asociación entre estos inputs cualitativos y nuestro output. Y otra vez, se puede ligar con cosas de experimentos donde a lo mejor no nada más tengas
la dosis de un medicamento, sino como que la dosis de dos posibles medicamentos que se combinan de alguna manera, ¿no? Para darte un cierto resultado. Entonces, bueno, este es, digamos, el caso donde seguimos con output cuantitativo e inputs cualitativos, ¿no? Entonces, el siguiente caso es cuando nosotros ya tenemos, digamos, como que una mezcla entre la parte de la regresión lineal múltiple y estas cosas que hemos visto, porque vamos a permitir que los inputs sean tanto cuantitativos como cualitativos. Entonces ahí pues ya se permitiría cualquier tipo de variable y bueno, en el contexto más como de diseño experimental, a esto le llaman ANCOVAs, de análisis de covarianza. En ese caso, perdón, de covariables. En este caso, pues ahí nosotros lo que tenemos es justo eso, las covariables, que vienen siendo estas variables cuantitativas que son de tipo input, ¿no? Entonces, esas se mezclan con la parte de las variables cualitativas. Y bueno, digamos que hasta aquí hemos trabajado sobre outputs cuantitativos que en general pues pueden tener incluso estos valores en un rango de menos infinito a infinito. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos otro tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no estamos hablando de algo como lo anterior, con un rango de menos infinito a infinito, sino posiblemente un conteo, ¿no? De algo que nosotros estamos interesados en estudiar. No sé, por ejemplo, como aquí, ¿no? Que les estoy mostrando que haya un estudio del número de defunciones por algún tipo de enfermedad, ¿no? Y entonces que lo analicemos por distintos lugares, o sea, distintas localidades, ¿no? Aquí en México. Entonces ahí nosotros tenemos nuestro output que vendría siendo, sí es cuantitativo, pero aparte es un conteo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, si tomamos en cuenta esto de que es un conteo, pues realmente toma valores discretos y además estamos tomando estos valores, pues digamos, con la posibilidad 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, que se comporta de una manera específica, ¿no? Cuando tenemos conteos, el comportamiento pues, es, digamos, muy particular. Entonces, en ese caso, pues pasa lo mismo, ¿no? Tenemos nuestro output de tipo conteo y de ahí nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí en el número de funciones, tratar de explicarlo por un cierto número de variables explicativas, que aquí ya podemos tener una mezcla de variables de tipo cualitativo y cuantitativo. Y entonces ahí, no sé, por ejemplo, en este caso de las de funciones, por el ingreso que se tiene total o en promedio en la localidad, ¿no? También por la proporción de analfabetismo. Entonces, aquí tenemos dos posibles variables explicativas para explicar el número de funciones. Y entonces, pues tenemos modelos como el que tenemos aquí, donde vamos a dar una relación entre este output, que es un conteo, y nuestros inputs. Y en este caso, pues de esta forma podríamos nosotros tratar de estimar el número pues, esperado de funciones, ¿no? De acuerdo a las características de estas dos variables, por ejemplo, en alguna otra localidad. O incluso podríamos tratar de hacer un análisis más de inferencia para saber qué tan asociado está esta variable, ya sea una asociación positiva o negativa, con nuestra respuesta. Que aquí estamos trabajando con esto en escala logarítmica, hay una razón para ello, eso lo vamos a ir viendo. Y entonces, digamos, al final hay un modelo lineal, pero aquí digamos que lo que podría ser como más coherente es que en términos de la Y, nosotros tomemos en cuenta justo esto de que es un conteo y que, por ejemplo, una distribución normal que es del tipo de distribución que usualmente se utiliza en cosas de estadística, bueno, en este caso pues ya no va a ser como algo tan coherente, ¿no? Quizá una distribución Poisson que es más propia para ese tipo de datos, de conteos, pues sería más apropiada. Entonces, bueno, en ese caso, pues ya estamos frente a otro tipo de modelo, que es una regresión Poisson. Y bueno, digamos que estos conteos podrían ser en términos absolutos, o sea, en número, o podría ser en términos relativos, ¿no? Por ejemplo, como en una tasa o un riesgo de defunción, ¿no? Donde en el caso de los riesgos que se utilizan en epidemiología, pues ahí, por ejemplo, para esta cosa que hemos estado viendo de las defunciones,
pues quizá el denominador lo podríamos ver a través del número de habitantes, ¿no?, que tenemos en una localidad. Y entonces, en ese caso, pues digamos que ya estamos haciendo un modelo, ya no sobre pues este valor en términos absolutos, sino en términos relativos, y este tipo de modelos también es permitido dentro de los modelos que vamos a estar viendo, los modelos lineales. Y entonces, bueno, trabajaríamos relaciones más o menos similares, pero ya en términos de tasas o de riesgos, y eso pues igual podemos interpretar los coeficientes en términos de pues una disminución o aumento del riesgo esperado, ¿no?, de función para los individuos. Y bueno, este es el caso donde tenemos esto de los conteos, que pues es un caso aparte. Otro caso que podríamos tener es cuando nuestro output es cualitativo pero binario, ¿no? Entonces, en ese caso, pues podríamos pensar que este output binario podría ser en algo de tipo medicina, pues la calidad de vida, ¿no?, que va a tener un paciente después de tener un cierto tratamiento. Y entonces, pues ahí podríamos darle un valor, por ejemplo, de buena o mala, ¿no? O podría ser vivo y muerto, ¿no? También algo binario. Y entonces ahí nosotros, pues vamos a asignar una probabilidad a lo que nosotros consideremos como un éxito, ¿no? Que eso es relativo, ¿no? O sea, el valor 1, digamos. Y a eso le vamos a llamar P. Entonces, lo que nosotros queremos establecer es otra vez una relación lineal entre un conjunto de inputs, que otra vez pudieran ser cualitativos o cuantitativos, con digamos, valor que corresponde a la probabilidad de tener el evento, ¿no? Por ejemplo, aquí la probabilidad de que la calidad de vida sea mala, ¿no?, posterior al tratamiento. Entonces, en ese caso, pues también podemos usar variables explicativas, como por ejemplo la calidad que tenía el paciente antes del tratamiento, que en ese caso lo podríamos ver como algo binario, entonces sería una variable cualitativa, explicativa, y otra cosa que sea la presencia de enfermedades cardiovasculares, ¿no?, que igual sería cualitativo, pero igual aquí le pudimos haber puesto, no sé, por ejemplo, la presión sanguínea, ¿no?, antes del tratamiento. Entonces, aquí nosotros establecemos una relación lineal entre estos inputs y una transformación de esta P, de esta probabilidad de éxito. Que bueno, igual, también hay una razón por la que se utiliza esta transformación, pero al final, una vez que nosotros ajustamos este modelo lineal, podemos obtener, digamos, como que una interpretación en función de si el valor correspondiente a la P estimada está incrementando o está decrementando dependiendo de los valores que tome alguna de las variables explicativas. Y también podríamos incluso hacer predicciones, ¿no? Por ejemplo, para nuevos individuos que tengas, pues, digamos, con las mediciones de estas dos variables, pues saber a qué tipo de calidad de vida tú lo podrías asignar, si buena o mala. Entonces, bueno, lo podemos analizar desde un punto de vista explicativo, tratando de dar una interpretación a los coeficientes, o predictivo, ¿no? Tratar de predecir para nuevos individuos, pues a dónde los mandaríamos, ¿no? A buena o mala calidad. Digo, este enfoque predictivo se pudo haber aplicado también en todos los demás casos. Pero bueno, en este caso es como más obvio porque pues muchas de estas cosas se utilizan pues en aspectos de machine learning y de todos estos modelos como más de tipo de esos análisis. Entonces bueno, aquí el output pues, es binario. Digamos que tenemos este caso donde pues ya estamos analizando un output binario y donde desde el punto de vista de cómo se comportaría la distribución, pues tiene más sentido si nosotros lo pensamos como una distribución pues de las que conocemos para cosas binarias, ¿no? Que son justo la distribución Bernoulli, o bueno, la generalización que es la binomial. Y entonces, pues justo también es un tipo de modelo lineal generalizado. Y bueno, hablando de esto de generalizaciones, podríamos tener, por ejemplo, que nuestro output cualitativo no sea binario, sino que sea algo que tenga varias categorías. Entonces, en ese caso, no sé, bueno, por ejemplo, en el caso de estas varias categorías, que habláramos de que la calidad de vida no fuera solamente buena y mala, sino que fuera una variable que te indica si la persona muere, si la calidad de vida es buena
o si la calidad de vida es regular o mala, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de varias categorías, ¿no? Para, digamos, esta relación lineal, pues ya no tenemos solamente una probabilidad que tome dos valores, ¿no? Éxito o fracaso. Pero bueno, aún así, en este caso también podemos establecer a través de un modelo lineal, pues una forma de ver cómo se están asociando distintas variables explicativas con ese output cualitativo a través de la regresión logística multinomial, que bueno, digamos que lo que hay detrás de este tipo de análisis es una distribución. Si aquí estábamos hablando de una distribución Bernoulli o una binomial, aquí estamos hablando de una distribución, como el nombre lo indica, multinomial. Entonces, todos estos son ejemplos de modelitos que se pueden englobar como modelos lineales generalizados. Digamos que la diferencia tiene que ver con, pues, aspectos relacionados con el tipo de distribución que vamos a tener que asumir sobre nuestro output, y también con la manera en que vamos a ir relacionando el output con los inputs, ¿no? Entonces, este, eh, pregunta que si son solamente para predicción. Digo, lo leo también, porque pues luego los que vean el video, pues no lo van a ver, ¿eh? O sea, también por eso lo comento. Que preguntan justo si son solo para predicción. Entonces, bueno, los modelos lineales generalizados. Bueno, en el caso de la prueba T, sí sería una prueba que nada más tú usarías como más para inferencia, ¿no? Ver si hay diferencias significativas. Un modelo lineal generalizado, que por ejemplo sea una ANOVA, también lo puedes usar para eso, ¿no? O sea, al final, cuando nosotros decimos que hay efecto de un tratamiento, pues lo que estás diciendo en otras palabras es si la media es similar o no en distintos tratamientos o distintas categorías. Sin embargo, es cierto, o sea, ya cuando estamos en el contexto más general de un modelo lineal generalizado cualquiera, pues ya nos podemos ir a esa parte como predictiva también. Porque pues aquí, en cualquier caso de lo que hemos estado explorando, no sé, por ejemplo, en el caso del ingreso, pues alguien pudo haber utilizado el modelito para que dijeras, ah, pues tengo nuevas observaciones con el sector económico, pues dime qué ingreso más o menos se les asignaría, o sea, ese enfoque predictivo. Y esto lo pudimos haber aplicado igual con el número esperado de funciones y con todo, ¿no? Eso es, digamos, como comentas, pues sí podríamos verlo como una ventaja, ¿no? Ya en el contexto de modelos lineales generalizados, es más fácil conectar esto ya con el enfoque predictivo, a su vez que también con el enfoque de inferencia, ¿no? O sea, como que ambas cosas son válidas. Nada más, pues, en el enfoque predictivo, pues hay que hacer algunas cositas adicionales, las vamos a ver después, porque hay que calcular unas medidas justo para ver si las predicciones son buenas o no son tan buenas. Pero bueno, sí, básicamente con MLG nosotros ya podemos empezar a abordar cosas mucho más generales. Entonces, bueno, esto es en el caso de estos ejemplitos, pero digamos que pues hay muchísimas más posibilidades. Justo como la Y es este output que nosotros estamos tomando en cuenta que puede tener varias distribuciones, pues van a existir otros modelitos con otras distribuciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, se puede usar una distribución binomial negativa. Esta también es útil en conteos, pero en conteos donde existe un problema que en algún punto veremos, que hace que no sea tan apropiado usar este tipo de ajuste a través de una regresión Poisson. También si, por ejemplo, estamos hablando de elementos donde los valores son mayores o iguales que cero, pues a lo mejor una distribución gamma tiene más sentido si es que es una variable continua. Entonces, bueno, en ese caso, pues podríamos utilizar una distribución gamma. Y en fin, ¿no? O sea, hay como muchas variantes de este tipo de modelos que justo se relacionan muchos con lo de los artículos que se van a ver, porque, no sé, por ejemplo, hay modelos donde a lo mejor tenemos esto de los conteos, que estábamos hablando aquí con el caso de las defunciones, pero imaginemos que la enfermedad es una enfermedad rara, ¿no? Entonces, pues vas a tener a lo mejor muchas localidades donde hay cero, ¿no? Cero defunciones. Y entonces a lo mejor ahí vamos a tener una concentración importante de ceros. En cuyo caso, pues un modelo como este que estábamos viendo, pues puede fallarte. Sin embargo, hay modelos que justo toman en cuenta como que estos ceros, se llaman modelos inflados en cero,
porque justo como que le va a dar un cierto peso, ¿no? Al cero, que va a ser diferente a los demás. Como si fuera una mezcla, ¿no? Donde le está dando mayor masa de probabilidad al valor cero. Entonces, bueno, eso es una posibilidad también. Pero bueno, en general, pues todos estos modelos y sus variantes, pues son bastante útiles en muchísimas áreas, ¿no? Y aquí en particular, en lo de los papers, pues bueno, se tiene como aplicaciones en distintos tipos de áreas. Entonces, de hecho, pues se puede decir que lo único importante es que la Y puede tener, pues digamos, cualquier distribución, siempre y cuando sea un miembro de la familia exponencial. Si es miembro de la familia exponencial, que ahorita vamos a ver, digo, a lo mejor muchos se acuerdan, pero vamos a ver como el recordatorio, no sé si ahorita o más adelante, sí. Entonces, bueno, mientras que sea un miembro de la familia exponencial, digamos que cualquier tipo de distribución es válida y podemos usar un modelo lineal generalizado. Entonces la regresión lineal múltiple pues, va a ser un caso particular, ¿no? Solamente que hay que hacer algunos pequeños cambios para que justo todo se pueda ver como esto del modelo lineal generalizado y como casos particulares. En particular en el caso de la regresión lineal múltiple. En el caso de la regresión lineal múltiple, que digamos que es de lo que más se conoce, porque pues, ahora sí que son los modelos más, pues ahora sí que familiares y básicos, digamos que se enseñan, pues ahí nosotros tenemos una variable respuesta que corresponde a una distribución normal. Entonces aquí yo estoy hablando en términos ya más generales, donde hablamos de que nuestros inputs son más que uno, y entonces, bueno, aquí tenemos un parámetro que tiene que ver con la centralidad, que cuando ya es más de una variable explicativa, pues ya sería un vector. Y tenemos un parámetro que tiene que ver con la dispersión, ¿no? O sea, uno tiene que ver con qué tan centrada está la distribución y otro tiene que ver con qué tan dispersos están los datos. Entonces, en este caso, nosotros pues asumimos, en el caso de la regresión lineal múltiple, que tenemos algo de ese estilo, una variable de respuesta que tiene una distribución normal. Y de aquí lo que nosotros vamos a ver a través de ese tipo de modelos, se puede demostrar eso, lo vamos a ver más adelante, es que donde estamos estableciendo la relación lineal es en términos de esta media, o sea, el valor esperado. Y entonces nuestro modelito lo podríamos escribir como algo del tipo de que tenemos una distribución donde el parámetro de centralidad, o sea, el valor esperado, lo estamos relacionando linealmente con nuestros inputs. Esa es una manera alterna de escribir una regresión lineal múltiple. Y justo esa, digamos, esa forma alterna es útil porque en el caso de los modelos lineales generalizados va a ser algo más o menos parecido, donde nosotros vamos a tomar una Y que va a ser miembro de la familia exponencial. Y bueno, en particular, pues, digo, aquí es como muy general, ¿no? Pero vamos a tener alguna distribución que es miembro de la familia exponencial. En la familia exponencial, pues vamos a tener parámetros de centralidad y de dispersión. Obviamente cada distribución va a tener distinta posibilidad de estos parámetros. Pero bueno, justo lo que vamos a establecer es algo muy parecido a lo que hacíamos aquí. Vamos a dar una relación en términos del valor esperado con nuestros inputs, que aquí en particular lo que estamos haciendo es agregarle una función g, que se conocen como función liga. Entonces aquí en particular, digamos que la función liga que yo estoy utilizando, en el caso de la regresión lineal múltiple, es la identidad, o es, digamos, tal cual la función que gm es igual a m, ¿no? O sea, g de mu es igual a mu. Entonces, es un caso particular de algo que pertenece al miembro, a la familia exponencial o es un miembro de la familia exponencial y donde la media tiene una relación lineal con los inputs, ¿no? Aquí es igual, nada más que pues establecido a través de una función g, la función liga. Pero bueno, al final todos los tipos de ejemplos que vimos se van a poder ver como casos particulares de la regresión, del modelo lineal generalizado, incluyendo la regresión. Entonces, bueno, digamos que en términos así ya un poquito más formales, lo que nosotros tenemos es que un modelo lineal generalizado justo va a ligar a nuestro vector aleatorio, que es nuestro output,
de dimensión t, o sea que es el número de observaciones, con un conjunto de variables explicativas, ¿no? Esas variables explicativas, pues digamos en la manera de escribirlo más general, pues vamos a pensar que son más de una, ¿no? Y que entonces en realidad lo que nosotros tenemos pues es una matriz, ¿no? La matriz que corresponde a nuestros datos, ¿no? De los inputs, que vendrán siendo pues nuestros datos que consisten en un cierto número de observaciones t y un cierto número de variables p. Estos son nuestros inputs que se relacionan con el output. Y entonces, bueno, la relación que nosotros vamos a dar entre estas p variables explicativas y nuestro output, o nuestra variable respuesta, es a través de una función liga g. Esta función liga, en teoría, puede ser cualquier tipo de función que nosotros pudiéramos pensar, pero va a resultar que va a haber algunas funciones ligas que van a funcionar más que otras, ¿no? Dependiendo del tipo de distribución. Y bueno, lo que vamos a suponer es que nuestro vector de los outputs, que es nuestra y, pues está formada por variables aleatorias independientes. Este es un supuesto importante. Se supondría que todos los individuos que tú estás tratando de analizar son independientes entre sí. Puede existir, y eso es como normal también, que no haya esta independencia. Y puede ser por varias razones, ¿no? Por ejemplo, podría ser que estos individuos formen parte de una misma familia, ¿no? O sea, me refiero a familia de familia, hijos, y así, ¿no? Y entonces, como las personas pertenecen a la misma familia, pues nosotros tendríamos que posiblemente tienen características que comparten. Y entonces ahí la independencia se rompe, ¿no? Porque pues no estamos pensando que los elementos dentro de la familia, pues no se relacionen. Entonces, en ese caso, pues tendríamos que tomar en cuenta eso para el modelo, porque pues ahora sí que el supuesto que estamos tomando en cuenta es que hay independencia. Otro ejemplo, supongamos que nosotros estamos hablando de que pues, nuestras mediciones son datos que estamos teniendo en distintas localidades en México, ¿no? Como justo comentaba esto de las defunciones. Si estas localidades son localidades que se encuentran como que en el mismo municipio, por ejemplo, posiblemente compartan también cosas en común. Por ejemplo, si estamos hablando de algo económico, pues probablemente pues esta parte, digamos, de que es un mismo municipio y la parte económica y política en común, pues va a hacer que se comporten similar. Entonces, eso también lo tendríamos que tomar en cuenta porque pues, ya no habría independencia. O otro ejemplo, supongamos que nosotros estamos pensando que estos datos que estamos nosotros teniendo son datos en los cuales tienes a una misma persona a la cual le vas midiendo en distintos momentos en el tiempo una variable y, la misma variable y, pero en distintos momentos del tiempo. Entonces ahí obviamente esta observación que es para el mismo individuo a través del tiempo, pues tampoco va a poder ser independiente. Entonces, bueno, ahí les di 3 ejemplos que algunos se relacionan con los papers, donde esta parte de la independencia pues se rompe, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso que les hablaba de estos elementos que forman parte de la misma familia, pues ahí existen unas cosas que se llaman los modelos lineales mixtos, que justo se pueden aplicar para tratar de evitar este tipo de problema, ¿no? Y corregirlo. O en el caso en donde tenemos estos datos espaciales, así se llaman, los datos que están como georreferenciados, pues también existen modelos específicos para ese tipo de información. Y en el caso de los otros datos de seguimiento en el tiempo, que se llaman datos longitudinales o de panel, pues también tendríamos que tomar en cuenta que justo hay como una especie de asociación temporal en términos estadísticos, una autocorrelación temporal, y eso pues lo tendríamos que considerar dentro del modelo, que pues son los modelos longitudinales. Digo, les voy hablando de algunos temas que también pues se relacionan con los papers para que pues también vayan viendo, ¿no? Como qué tipo de cosas. Y bueno, justo, digamos, regresando a esto, nosotros tenemos nuestros outputs, que son estos valores que nosotros suponemos que son independientes, y entonces vamos a establecer esta función liga que relaciona justo el valor esperado de nuestro output. Aquí ya en términos de valores esperados lo podemos plantear como algo más probabilístico a través de una combinación lineal con los inputs, ¿no? Que es esta que estamos dando aquí. Entonces, esto que estamos dando
pues es la especificación de un modelo lineal generalizado, del cual pues van a partir muchas posibilidades de modelos, ¿no? Y bueno, las betas que tenemos dentro de nuestra especificación, pues son los parámetros, que en el caso de la regresión, pues eran sus coeficientes de regresión, ¿no? Aquí en este caso, pues igual van a ser coeficientes, pero digamos que dependerán del tipo de modelito que estemos nosotros utilizando, ¿no? Y justo aquí, pues estamos haciendo como que esta liga con todas las cosas que acabamos de ver. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí, digamos, en esta parte que es como más de tipo introducción, tengan alguna pregunta, alguna duda o algún comentario o algo que no sé, que no les haya quedado tan claro. Vamos a ir viendo las cosas, ¿eh? Pero cualquier cosa que tengan así de dudas o lo que sea, pues es igual, me pueden ir diciendo. Entonces, bueno, digamos que ya hemos visto pues esto de cómo vamos a poder pues empezar a ver como casos particulares muchos de los modelos que conocemos. Ahora entremos a recordar un poquito esto de la familia exponencial, ¿no? Y bueno, digamos que con esto pues ya podemos entender mejor cómo los elementos que comenté todos son miembros de la familia exponencial. Entonces, bueno, posiblemente muchos pues, ya conocen la definición de la familia exponencial y que pues al final es, digamos, una manera de escribir distintas distribuciones para que justo todas formen parte, pues digamos, de este mismo grupo. Y justo eso nos va a permitir pues hacer varias cosas, ¿no? Recordarán en estadística muchos de los resultados que se veían en la parte básica de estadística inferencial, pues se demostraban, ¿no? Con la familia exponencial. Y entonces ya lo podíamos utilizar para otras distribuciones como la binomial, la Poisson, etc. Entonces aquí la definición que vamos a estar utilizando de la familia exponencial, hay luego varias definiciones, pero digamos esta es la que ahorita les voy a proporcionar, nos indica cómo podemos escribir una función de distribución asociada a una variable aleatoria en términos de dos partes. Uno es el parámetro llamado canónico o natural, que este parámetro pues aquí se le está denotando como teta, y nos damos cuenta que este teta viene directamente ligado, digamos, dentro de la exponencial con nuestra y, como que viene multiplicado. Esto es algo importante porque ya luego, digamos, esto toma relevancia en términos de por qué se utilizan esas g, esas funciones g específicas, que por ejemplo en el caso de conteo será un logaritmo. Y en el caso de esta especificación, de este lado se tiene esta otra función, beta. Esta función beta pues es una función que depende del parámetro natural y resulta que también va a ser una función bastante importante porque beta, digamos que es una función a partir de la cual, sin necesidad de hacer el cálculo como se hacía en estadística, digamos, básica, nosotros podemos calcular la esperanza y la varianza de una distribución que es miembro de la familia exponencial simplemente a través de la primera y la segunda derivadas de esa función. Entonces, bueno, es una función bastante importante, ¿no? También por sí misma. Y bueno, estas son estas dos partes. Y por otro lado, se tiene esta parte que corresponde a la dispersión. Digamos que este parámetro de dispersión no siempre va a estar presente en todos los miembros de la familia exponencial. Pero bueno, habrá algunos que sí esté presente y que justo pues digamos es digamos ese parámetro de dispersión que había yo dicho hace rato, ¿no? Y en muchas ocasiones se tiene esta otra especificación que es muy parecida, pero digamos en lugar de que se utilice phi, se utiliza una función de phi. Entonces es casi igual, pero digamos en lugar de phi usa a phi. Y bueno, por otro lado, pues esto de la exponencial va multiplicado por una función que depende de la variable y depende de la phi. O puede ser que en algunos casos donde la phi no exista, pues solo depende de la y, ¿no? Entonces, bueno, así es como nosotros podemos escribir cualquier cosa que sea miembro de la familia exponencial. Ahora, es como muy común, en particular que en el caso de esta phi de dispersión, se utilice algo parecido a lo que estamos viendo aquí, que es phi entre W, con W un peso. Este W, que es un peso, digamos que es un peso que le va a dar como que
una diferencial en la parte de la variabilidad a distintos individuos, de tal modo que a lo mejor algunos individuos tienen mayor dispersión que otros. Entonces, eso es como algo que es bastante común también, incluso en la distribución normal, que puede ocurrir que nosotros tengamos observaciones en las cuales, pues digamos, la variación no sea la misma, ¿no? Entre la observación 1 y la observación 2, por ejemplo. Muchos modelos suponen que la varianza es la misma en todos los individuos, pero justo esta especificación lo que me permite es que ese supuesto no se haga y que entonces la variación que nosotros vamos a tener para los distintos individuos pues, sea diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los supuestos de la regresión era justo eso, ¿no? Suponer que la varianza en los individuos era la misma. Justo algo de este estilo me permite empezar a introducir este tipo de cosas, ¿no? Que no necesariamente utilices la misma varianza por individuo. Entonces, bueno, digamos que esto puede usarse en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos puede ser útil. Y entonces, bueno, como les comentaba, pues al final la esperanza y la varianza se pueden calcular a través de la función b. Entonces, bueno, en particular la esperanza se obtiene a partir de la primera derivada y la varianza a partir de la segunda derivada. Si no hay una phi o si la phi es 1, pues ahí nosotros lo que tenemos es que es directamente la segunda derivada. De lo contrario, pues va multiplicado por este parámetro phi. Entonces, bueno, esto es más o menos como nosotros podemos empezar a ubicar cosas como miembro de la familia exponencial. Siempre y cuando nosotros podamos escribir algo de esta forma, entonces estamos frente a algo que es miembro de la familia exponencial. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo una tablita donde vienen algunas, o sea, no son todas, de las distribuciones que son miembros de la familia exponencial y cómo se escriben, ¿no? Para que pues uno lo vea. Entonces, por ejemplo, pues tenemos la binomial, que justo como les comentaba, pues la parte del output, que es cualitativo binario, pues entra dentro de que la distribución es binomial. La Poisson también es, que también hablamos hace rato, que es para conteos. Lo mismo la binomial negativa. La normal, que también está, se utiliza para cosas con rangos de menos infinito a infinito. La gamma para valores mayores o iguales que 0. La gaussiana inversa, que bueno, a diferencia de la normal, pues digamos que el cambio viene un poco en términos de el peso que se le va a dar a las colas, pero pues es igual, en un rango en los reales. Entonces, bueno, estos son unos ejemplos, hay más. Y en cada caso, pues aquí estoy dando la especificación de quién es el parámetro natural, quién es la función b, quién es la esperanza, quién es la varianza, etc. Entonces, por ejemplo, en el caso de la distribución binomial, si ustedes escriben la función binomial, o sea, digamos como su especificación teórica, que justo son las que estoy poniendo aquí, y digamos como que hacen transformaciones, pues llegan a justo esto que sería el procedimiento de escribirlo como un miembro de la familia exponencial. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la binomial, resulta que el parámetro natural es logaritmo de la probabilidad de éxito entre 1 menos p, o la probabilidad de fracaso. Entonces, bueno, aquí no es, digamos, coincidencia que este logaritmo de la probabilidad de éxito entre la probabilidad de fracaso sea exactamente lo mismo que aquí teníamos, log de p entre 1 menos p. De hecho, pues en general se prefiere utilizar este tipo de funciones ligas, las que están relacionadas con cómo tenemos nuestro parámetro natural, ¿no? Entonces, por eso les decía que las funciones ligas no salen de la nada al azar, sino que justo pues se relacionan con el parámetro natural. Y bueno, de aquí tenemos la función beteta. Si ustedes esto lo derivaran, la primera o la segunda derivada, pues ya podrían calcular la esperanza y la varianza. En el caso del parámetro de dispersión phi, vale 1. Luego tenemos aquí su esperanza, que es n por p. Bueno, esta es la esperanza y esta es la varianza. La varianza es n por p por 1 menos p. Ahora, aquí en algunos casos va a resultar que va a haber una relación, digo, eso se conoce desde la probabilidad básica, que puede haber una relación entre la esperanza y la varianza. O sea, muchas veces la esperanza y la varianza se relacionan, como por ejemplo en la distribución Poisson, porque la esperanza y la varianza son iguales.
es una distribución donde tanto esperanza como varianza coinciden. Entonces, bueno, hay como algo importante dentro de la parte de estadística, que es muy común como que una relación entre varianza y esperanza a través de algún tipo de función. Entonces justo este renglón que tenemos aquí es como algo de ese estilo, ¿no? Donde nos está hablando de cómo se está relacionando la esperanza con la varianza. Y entonces, bueno, así como aquí tenemos la distribución binomial, también tenemos la Poisson. Si nos fijamos, por ejemplo, este parámetro de dispersión, en muchos de ellos es 1. Aquí, por ejemplo, en el caso de la normal, pues no es de extrañar, el parámetro de dispersión pues, es la varianza, sigma cuadrada. En el caso del, digamos, teta, el parámetro natural, otra vez en la distribución Poisson, esto es un logaritmo que se liga justo con la relación que aquí establecí en este modelito para conteos. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la distribución normal, tenemos que nuestro teta, nuestro parámetro natural, es justo la media. Por eso es como si usamos G, que corresponde a la identidad, ¿no? O sea, no transformar la media. Y así, ¿no? Cada una de las distintas distribuciones, pues tiene estas relaciones que estamos observando, ¿no? En función de cómo está dado teta, el parámetro natural. También tenemos que la dispersión, pues en algunos casos sí será algo, pues, diferente a 1, en otros casos, pues sí es 1. Y en el caso de la relación entre varianza y esperanza, pues en algunos casos es una relación que no existe. Por ejemplo, en la distribución normal, la media y la varianza no tienen nada que ver una con la otra, son cosas separadas. Entonces, bueno, aquí no hay una relación. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la distribución Poisson, la media y la varianza son iguales o hay una relación lineal entre ellas, perfecta. En el caso de la gamma, pues la distribución es la relación es cuadrática. En fin, ¿no? O sea, estas tablitas me están indicando a qué, perdón, cada una de estas distribuciones que pertenecen a la familia exponencial y a qué corresponde cada uno de los parámetros, ¿no? El parámetro natural, phi, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, en todas estas posibilidades, pues podemos englobar a nuestro modelo lineal generalizado. Entonces, bueno, esa es más o menos la idea, digamos, en términos como generales. Mañana voy a empezar con un como repasito de esto para que quede como más fijas algunas de estas ideas que dije al final. Y también pues ya empezaríamos a analizar ahora sí que caso por caso, ¿no? O sea, vamos a partir, digamos, de este enfoque de que tenemos los modelos lineales generalizados y vamos a empezar a dar ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa cuando la respuesta es gaussiana? ¿Qué pasa cuando es Poisson? Y así, ¿no? Vamos a ir viendo distintas variaciones. Hay un enfoque que también se puede dar, pero desde mi perspectiva es más difícil, que es que pues se vea la teoría general, o sea, de modelos lineales generalizados que incluyen a cualquier miembro de la familia exponencial y que entonces pues más bien de ahí parte todo, ¿no? Pero es más difícil visualizarlo a empezar a ver los ejemplitos de los distintos modelos y además porque cada modelo por sí mismo pues digamos que implica muchísimas cosas, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Entonces, sí, son muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a ir caso por caso, empezando con un repasito de regresión lineal. Entonces, bueno, vamos a ir como que poco a poco, ¿no? Aquí es más que nada una clase de introducción ahorita y vamos a ir partiendo con las distintas opciones. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Yo, profe. Sí, sí. ¿Todos estos modelos los vamos a ir viendo también implementados en código o vamos a verlos como que más teóricamente? No, vamos a ver las dos cosas, tanto teoría como práctica, ¿no? O sea, conmigo las dos cosas, ¿no? Teoría y práctica. Y con los ayudantes, pues también van a ver un buen, ¿no? También de esa parte práctica. Sí, no, pues nada más teoría, pues no nos serviría de tanto, ¿no? Entonces, sí, vamos a ir viendo las dos cosas y ejemplos y justo en la tarea, pues les van a venir de las dos cosas. Ok, gracias, bro. Sí, bueno, pues entonces aquí la dejamos por hoy. Nos veníamos mañana entonces para pues continuar con esto. Y bueno, pues que tengan bonita tarde. Gracias, profe. Hasta mañana.
Hasta luego. Bye. Gracias, profe, nos vemos. Bye, bye.